El 30 de abril el mundo despertó con la noticia de que Juan Guaidó comandaba en Venezuela un alzamiento militar contra la dictadura. Parecía que la Fuerza Armada, principal soporte del régimen, finalmente se estaba colocando del lado de la Constitución. En todas las latitudes del mundo los corazones de los venezolanos se aceleraron. Se veía cerca. Se acariciaba con la punta de los dedos. Casi 2 semanas después seguimos rozando la libertad pero sin poder abrazarla. Fracasó la Operación Libertad. La pregunta me la han repetido 1000 veces desde el 30 de abril. Uno de los primeros que me cuestionó al respecto fue Alberto de Prieto, periodista de El Español. En la conversación, con la ligereza usual entre colegas y amigos, le comenté la jornada como quien piensa en voz alta. Sirvió para organizar y unir las piezas en un tablero sumamente revuelto. Las informaciones que llegaban se cruzaban entre sí. Había mucho que decantar. Cada versión de los involucrados era distinta y buscaba pasar la responsabilidad al otro. Sin embargo, algo estaba absolutamente claro en medio de la maraña informativa: Diosdado Cabello había trancado el partido. ¿Tanto poder tiene el teniente? Es otra pregunta del millón. Cabello parte con la ventaja de que él y su grupo de narcogenerales han sido subestimados. En los últimos años, esta banda conocida como el Cartel de los Soles ha venido perdiendo control militar en favor de Vladimir Padrino López e influencia económica en favor de personajes como Tarek El Aissami, pero sigue teniendo suficiente poder como para demorar el tránsito a la democracia. Cabello, como el resto del Cartel de los Soles, no tiene futuro. Es un trofeo para los zares antidrogas estadounidenses. Estados Unidos asegura que es capaz de perdonar a quien sea con tal de que facilite el tránsito a la democracia, pero eso no es del todo cierto. Al general Manuel Christopher, exdirector del SEBIN que liberó a Leopoldo López este 30 de abril, lo perdonaron porque no estaba acusado de narcotráfico o terrorismo. En cambio, al general Hugo Carvajal, exdirector de la contrainteligencia militar que reconoció a Guaidó casi inmediatamente, no le han levantado las sanciones porque está acusado de haber participado en el negocio de la droga. El 30 de abril hizo público las negociaciones de factores de la más alta importancia en el régimen con las fuerzas democráticas, aparte del hecho de que Maduro está dispuesto a montarse en el primer avión en el que le permitan huir. El día de la rebelión contra la dictadura la idea era que Guaidó se alzara con militares, Padrino como ministro de la Defensa lo respaldara. Michael Moreno como presidente del Tribunal Supremo reconociera la legitimidad de la presidencia interina y el usurpador se marchara a un exilio dorado. Putin y Trump, los dueños del circo, habían dado luz verde a la operación. Sin embargo, aparecieron los egos. Las ansias de protagonismo en ambos bandos generaron desconfianza entre los involucrados y Cabello aprovechó la indecisión para presentarse en Miraflores, el palacio presidencial, vacante en ese momento porque Maduro desde hace meses no lo pisa si no es estrictamente necesario. Una vez en el centro del poder, Cabello amenazó con formarla grande si Maduro y Padrino lo dejaban en la estacada. Ante eso, Putin ordenó a sus apparatchik que no procedieran con el plan. Una cosa es tener a Guaidó en Miraflores, con la capacidad para pagar la deuda rusa, y otra muy distinta a un radical militar nacionalista. Con Cabello en el poder, el presidente ruso no solo no cobrará sino que perderá su carta de negociación con Trump en lo que es su gran objetivo, asegurar para Moscú la anexión de Crimea a cambio de facilitar un cambio democrático en Venezuela. Pero en la práctica, Cabello ha tomado el poder. Ha aprovechado para colocar al frente del SEBIN a un cuadro suyo, el general Gustavo González López, quien había sido destituido de ese cargo a finales de 2018 por Maduro. Desde ahí,
lidera una razzia contra los diputados opositores con decisiones tan bizarras como remolcar un vehículo con el vicepresidente de la Asamblea Nacional adentro cuando éste se negó a entregarse a sus captors. Está claro, los narcogenerales prefieren una jaula de oro en Venezuela que una de hormigón en Estados Unidos. La Operación Libertad no fracasó. Resquebrajó como nunca al régimen. Lo desmoronó. La guerra intestina en el monstruo ya es pública, pero a la bestia en agonía se le debe rematar porque es en ese momento cuando se torna más peligrosa. Toca a Putin y a Trump, y a Guaidó y al binomio Maduro-Padrino, encontrar una solución a sus problemas, el atrincheramiento de Cabello. Anteriormente, el autopresidente de Venezuela, Juan Guaidó, habló a la prensa italiana La Stampa, argumentando que una intervención militar de los Estados Unidos es una de las posibilidades para resolver la crisis política en su país. Italia ha ofrecido una explicación por su firme negativa a reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. En una carta que se publicó el sábado en La Stampa, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo que su país considera a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional elegido democráticamente, la legislatura de jure de Venezuela, mientras que el presidente Nicolás Maduro no tiene legitimidad democrática. Sin embargo, dijo que el gobierno no reconocería a Guaidó por razones jurídicas formales, y porque es consciente del riesgo de contribuir a la radicalización de varias posiciones y favorecer una espiral de violencia con el resultado de crear condiciones para la gente incluso más dramático. Conte concluyó enfatizando que el gobierno de Italia no quiere contribuir a ninguna radicalización de los lados de la crisis política. No ha habido unidad dentro del gobierno de Italia sobre Venezuela, con el populista Movimiento de 5 Estrellas y la Liga de la Derecha en desacuerdo sobre el tema. El desacuerdo sobre la posición de Roma sobre la crisis política de Venezuela refleja las profundas divisiones dentro de la coalición gobernante de Italia. En febrero, Italia bloqueó una declaración conjunta de la UE que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino. Alessandro Di Battista, un ex parlamentario y principal activista que se está preparando para liderar los esfuerzos de los 5 Estrellas contra la Liga en las próximas elecciones europeas, dijo: repartir ultimátums, sanciones, congelar bienes venezolanos. Significaría abrir el camino a una intervención militar. Di Battista había escrito en su página de Facebook: firmar un ultimátum a Venezuela es el mismo esquema idéntico que se puso en práctica hace años con Libia y Gaddafi, SIC. El movimiento de las 5 Estrellas y este gobierno nunca reconocerán a las personas que se designan a sí mismas como presidente. El otro miembro de la coalición, el partido de la derecha de la Liga, liderado por Matteo Salvini, se mostró fuertemente a favor del Guaidó, respaldando efectivamente el enfoque presentado por París, Berlín, Madrid y Londres. Espero que el gobierno italiano deje de lado este enfoque prudente y apoye al pueblo venezolano y su derecho a nuevas elecciones y democracia, afirmó en febrero, según informó Político. Sábado, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó dijo que había pedido a su enviado a los Estados Unidos que se reuniera con funcionarios del Departamento de Defensa para cooperar en una solución a la crisis política venezolana. Mientras hablaba con La Stampa, Guaidó argumentó que una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela era una opción, alegando que después de un intento fallido de golpe de Estado, la oposición del país tendría
más oportunidades porque más personas se unirán a la Operación Libertad. La operación es la campaña que Guaidó inició a principios de este año en un intento por organizar a los manifestantes y posiblemente influir en las Fuerzas Armadas para su causa. Sin embargo, el esfuerzo de la oposición fracasó porque no lograron convencer a suficientes militares para que rompieran filas y se volvieran contra Maduro. La crisis actual en Venezuela comenzó cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero. Los Estados Unidos, Canadá, muchos países latinoamericanos y algunas naciones europeas reconocieron rápidamente a Guaidó como el nuevo líder. Rusia, Bolivia, China, Cuba, Turquía y varios otros países han expresado su apoyo a Maduro, electo por la Constitución, y afirman que es el único presidente legítimo de Venezuela.